contar que la pediatría del Roosevelt es muy competitiva, ¿verdad? Aquí no se trata de sacar chance. Aquí no es que yo me metí a la pedia porque necesito pistillo, que todos lo necesitamos, ¿verdad? Y que mi única motivación es porque conseguía un trabajito. No, aquí es porque ustedes quieren ser pediatras. Me imagino que ya el doctor Montiel les ha de haber hablado un poco de esto, ¿verdad? Entonces es como un poquito hacerles conciencia, ¿verdad? Que esa competencia no es contra sus demás compañeros, sino es contra ustedes mismos, ¿ya? Ustedes se tienen que demostrar a ustedes mismos que todo lo que aprendieron en el pregrado o grado, como se le dice, ¿verdad? Que pudo haber sido por ganar un examen o promover o sacar una nota, ahora lo tienen que demostrar que lo están haciendo porque de verdad quieren aprender, ¿verdad? Aquí no estamos por la nota. Y si estamos por la nota, pues ya hay que cambiarse ese cassette, ¿verdad? Ya son adultos, ya son profesionales, ¿verdad? Ya están haciendo una maestría. Entonces no esperen de los profesores y de los jefes del hospital que se les esté exigiendo algo que tiene que nacer de su propia naturaleza, y es el estudiar, ¿verdad? Por eso les comentaba hoy cuando les mandé la pediatría de Nelson que no hay necesidad de que los arreen, por favor, ¿verdad? No somos pijijes, ¿verdad? Somos humanos y somos profesionales. No hay necesidad que nos estén arrastrando o que a través de una nota o una sanción yo voy a promover, no. Aquí ustedes se pusieron una meta y esa meta, pues ustedes mismos se tienen que demostrar que lo pueden hacer, ¿verdad? Así que el mejor va a ser el que logre superarse a sí mismo, ¿verdad? Hay mucho que aprender de la pediatría, ¿verdad? Gran parte de lo que se hace en el hospital tampoco es lo que van a ir a hacer a la calle, ¿verdad? Si ustedes creen que en la calle van a ir a intubar pacientes, a manejar dopa, douta, eso no es la pediatría, ¿verdad? Eso es, digamos, algo que se hace en los hospitales nacionales por la demanda y porque es un centro de tercer nivel de atención, pero en la calle van a ir a ver crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Van a ir a ver catarros, van a ir a ver diarreas, van a tener que hacerle psicólogo con la mamá, van a tener que ir a fomentar la lactancia materna, por ahí de repente su neumonía, un su eczema, etcétera, ¿verdad? Eso es mucho de lo que hace el pediatra general. Entonces, a menos que vayan a ser intensivistas o neonatólogos, pónganle mucho coco a la pediatría general. Aunque no esté en el programa, propónganse leer la pediatría de Nelson en un año. Sí se puede, son 8 páginas al día. Imagínense, si empiezan el 1 de enero, ay Dios, el 1 de diciembre ya terminaron de leer las 3,000 páginas de la pediatría. Probablemente no van a tener otra oportunidad en todo el resto de su carrera profesional de leer pasta a pasta un texto. Realmente el posgrado está diseñado para que en el primer año ustedes aprendan pediatría general. Eso incluye puericultura, que es crecimiento, desarrollo, lo que tienen que saber, lo que le tienen que platicar a las mamás, ¿verdad? Y en el segundo año ya estudian especialidades. Ahí ya rotan por neumo, por gastro, por infecto, etcétera, ¿verdad? Y en el tercer año ya tendrían más que afinar sus conocimientos, el know-how, lo que se conoce como el know-how, ¿verdad? O sea, ya ir agarrando esa chispa que tiene que tener el clínico, ¿verdad? Para detectar los problemas. Por supuesto, apoyado todo con la literatura más reciente, ¿verdad? Leyendo revistas y artículos. Y de esa cuenta, pues como no me quiero salir mucho del tema, les estaba comentando que realmente el componente de investigación es fundamental. Ustedes están, digamos, en una parte de inicio de lo que es una especialidad con nivel de maestría. Y de esa cuenta les quiero contar, pues, de que lo que son los posgrados, maestría, doctorado y postdoctorado, todos están basados en una investigación. En el caso de las maestrías se acompaña de lo que es la especialidad, pero si quisieran sacar, por ejemplo, un doctorado, tendrían que hacer una investigación, o sea, ser doctor es sacar una investigación extra, ¿verdad? De ahí la importancia, ¿verdad? Y les estaba diciendo de que es fundamental. ¿Por qué? Porque es la única manera que como científicos entendemos nosotros que estamos generando conocimiento nuevo, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que avanza la ciencia?
Nosotros tuvimos esa oportunidad valiosísima de enfrentarnos, si ustedes quieren, al COVID, a pesar de sus terribles consecuencias y el riesgo que podríamos tener nosotros al exponernos. También estamos viendo un fenómeno increíblemente interesante, como lo es una nueva enfermedad. A mí me tocó, por ejemplo, cuando estaba estudiando medicina en los últimos años, empezó lo del SIDA, ¿verdad? Entonces tuvimos la oportunidad de ver cómo se fue desarrollando ese conocimiento nuevo hasta el nivel que tiene ahora. Lo mismo está pasando, en menos de un año hemos visto que la ciencia ha avanzado increíblemente, y eso ha sido todo a través de ¿qué? De la investigación. Entonces los animo, los motivo a que le pongan gusto, que le agarren saborcito rico a lo que es la investigación, ¿verdad? Ustedes tienen que ir buscando su asesor, tienen que hacer un protocolo que tiene que ser aprobado, como les estaba comentando, por el Comité de Docencia e Investigación del Hospital Roosevelt, que es exigente y que les va a demandar de que estén ustedes al nivel de la maestría. Entonces, estas 4 sesiones, esta más otras 3 que vamos a tener, vamos a ver algunos aspectos que es bueno que los estudien. Yo les voy a mandar el PDF de esta clase y de las siguientes, conforme las vayamos teniendo, y el video, porque a veces hay cosas que uno las dice y no están plasmadas en la diapositiva, para que por favor lo estudien, ¿ok? No quiero que lean una leidita. Ahorita no tienen tanta carga académica, ¿verdad? Ahorita les están dando algunos aspectos claves, todavía tienen la mitad de noviembre y todo diciembre para que estudien esto de la investigación, porque ya después no les va a dar tanto tiempo, ¿no? A pesar de que sí les vamos a dejar carga académica en el transcurso del primer año, ahorita es que tienen que reforzar esos conocimientos que adquirieron en la carrera con respecto a la investigación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces yo voy a ser el revisor de sus trabajos de investigación, pero yo no les voy a hacer la investigación, ¿ok? Porque a veces quieren de que el revisor le corrija a tal nivel al estudiante su trabajo que prácticamente lo está haciendo él. No. Ustedes tienen que buscar un asesor quien los va a acompañar en el proceso y el revisor pues les va a ir corrigiendo algunos aspectos metodológicos hasta que se pueda aprobar el trabajo de investigación y el resto de los 2 años, que es el trabajo de campo e informe final. Habiendo dicho esto, pues vamos a empezar a platicar un poquito acerca de la investigación, ¿verdad? ¿Qué sería lo primero que me tendría que cuestionar? Lo primero que se me viene a la mente, ¿verdad? Lo que tengo que pensar cuando estoy hablando de ese término. Pero lo primero que tenemos que tratar de definir es qué es la investigación científica. Yo sé que cada uno de ustedes tiene un concepto personal. De hecho, aquí abro un paréntesis, ¿verdad? Uno realmente domina una disciplina cuando la puede definir con sus propias palabras, cuando ya la ha hecho parte de sí y uno la puede explicar con sus propias palabras y no cuando repite como que fuera un lorito, ¿verdad? Lo que leyó en el libro de texto y se lo aprendió de memoria. Ese es el nivel más elemental de conocimiento. Pero si yo lo puedo definir, si yo lo puedo debatir, si yo lo puedo argumentar y defender, es que tengo el concepto. Pues lo mismo debía suceder con respecto a lo que es la investigación científica, ¿verdad? Miremos aquí una definición y vamos analizándolo parte por parte para sacarle el saborcito, ¿verdad? En primer lugar, es un proceso ordenado y sistemático de indagación. Ordenado y sistemático, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo. Por eso es de que el protocolo lleva un orden específico y como vamos a ver más adelante, tiene un sentido totalmente lógico que lleve ese orden, ¿verdad? ¿De qué? De indagación. Yo voy a empezar a inquirir, a indagar. Les cuento, por ejemplo, cuando ustedes hacen una historia clínica y se sientan frente a la madre o frente al paciente para que les cuente la historia de su enfermedad. Acuérdense que la historia clínica es el 80%, la historia de la enfermedad es el 80% del diagnóstico. Ustedes lo que están iniciando es un proceso de indagación, o sea, están realizando un mini proceso de investigación científica. Y por eso les decía yo que es tan importante que el científico sea curioso. Yo estoy poniendo especial atención desde el momento en que se abre la puerta del consultorio o yo le abro la puerta del consultorio
y entra el paciente desde que lo veo, desde la primera impresión que estoy teniendo de ese paciente, su postura, su hábito, su facies, su coloración, todo eso ya me está dando a mí algún indicio que me va a orientar en el diagnóstico. O sea, en otras palabras, el médico es un científico por excelencia y por excelencia tendría que ser un investigador por excelencia, ¿verdad? Pero siguiendo un orden y siendo sistemáticos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos durante este proceso sistemático? Aplicamos de una manera rigurosa un conjunto de métodos y criterios. ¿Cuál es el criterio que vamos a aplicar de la manera más estricta? El método científico. Por eso es que no nos podemos dejar llevar por las publicaciones de Facebook, ¿verdad? O por lo que dijo fulanito de tal, o por lo que salió publicado en CNN o en el periódico, porque nosotros somos científicos. Si a mí no me lo pueden demostrar con la posibilidad teórica de repetir en un proceso ordenado, siguiendo el método científico, yo no lo voy a creer ni voy a difundir esa información porque no está sustentada en una evidencia que sea realmente siguiendo este rigor científico, ¿verdad? Entonces, ¿qué se persigue? Estudiar, analizar e indagar en torno a un asunto o tema, ¿verdad? El asunto de mi interés, de mi curiosidad, como les estaba diciendo, ¿verdad? ¿Con el objetivo de qué? De generar nuevo conocimiento, ¿ya? Eso es lo que yo quiero. Cuando yo termino mi diagnóstico, mi impresión clínica de este paciente que ingresó a mi consultorio, estoy generando yo nuevo conocimiento que sería el diagnóstico. Y con base a ese diagnóstico yo ya puedo establecer, digamos, un plan terapéutico y modificar la realidad. Imagínense cómo es importante entonces la investigación científica, ¿verdad? Por ahí les mandamos el libro de Hernández Sampieri, que es el texto oficial que vamos a utilizar de metodología de investigación estos 3 años, ¿verdad? Lo que dice Hernández Sampieri es de que es un conjunto, otra vez, de procesos, póngale atención, sistemáticos, críticos y empíricos. ¿Qué quiere decir empíricos? Empírico quiere decir que puede ser sujeto a prueba, ¿ya? A eso se está refiriendo. Que se aplican al estudio de un fenómeno o problema, con el resultado u objetivo que es ampliar el conocimiento, ¿verdad? Es básicamente lo que estábamos platicando por ahí, ¿verdad? Entonces, hay algunos conceptos básicos que debemos conocer. Aquí vamos a empezar a hablar de terminología. El día de hoy, básicamente, lo que vamos a hacer es hablar de terminología de la investigación. Tenemos que entender qué es la línea de investigación. Y esta es diferente de lo que son los niveles de investigación, los tipos de investigación y el diseño de la investigación. Imagínense, son 4 conceptos interrelacionados, pero que no significan lo mismo. Empecemos con lo más básico. ¿Cuál es la línea de investigación? La línea de investigación es el área o el tema en el que se pretende investigar. Es lo primero que se debe definir cuando alguien va a hacer este proceso de investigación, ¿verdad? Una línea debe ser medible, es decir, que puede ser sujeta a ensayo y error, a prueba y a repetición, con resultados lo más similares posibles, ¿verdad? Y usualmente responde a una pregunta de investigación. Entonces, por ejemplo, pensemos en una línea de investigación. A alguien le gustan neonatos, pero de neonatos es muy general, ¿verdad? Eso no podría ser una línea de investigación. De neonatos le interesa, por ejemplo, los prematuros. Ahí ya voy afinando yo más mi línea de investigación. Pero de los prematuros me interesa la enterocolitis necrotizante, ¿verdad? Entonces, la enterocolitis necrotizante como línea de investigación me va a dar a mí una guía de hacia dónde voy a enfocar yo mis procesos investigativos. De hecho, les cuento que la gente que se dedica a la investigación tiene líneas de investigación. Hay gente que solo investiga ahorita de COVID. Hacen estudios exploratorios, observacionales, analíticos. Ahorita estamos entrando en una fase de ensayo y error con respecto a las vacunas, ¿verdad? Y después vamos a ver predicción de cómo se responde ya cuando se administren las vacunas, siguiendo una sola línea de investigación. ¿Por qué es importante saber qué es una línea de investigación? Porque, por ejemplo, ustedes que son investigadores natos, ¿verdad? Ya desde
hoy, en la noche, no van a poder dormir. Los que no estén de turno, ¿verdad? Y los que estén de turno tampoco van a poder dormir, pero por otras razones. Porque ya se les va a empezar a iluminar esa lucecita en la mente, ¿verdad? Y ya se van a empezar a preguntar a ustedes mismos, ¿y cuál sería la línea de investigación que yo debiera de seguir? De hoy al 1 de enero del 2021, ustedes ya tendrían más o menos que tener definida cuál es la línea de investigación, cuál es el área que ustedes quieren investigar. Si es un problema nefrológico, obviamente yo voy a buscar un asesor que sea nefrólogo, ¿verdad? El doctor Patzán o el doctor Randall Lowe. Si es una línea neumológica, probablemente voy a ir a buscar al doctor Moisés López, ¿verdad? Si es neurológica, voy a ir a buscar al doctor Montiel, ¿verdad? O al doctor Ramírez. Si es neonatos, pues ahí hay mucha gente. Es decir, ustedes ya tienen que estar enfocados hacia donde van a investigar. Yo les decía entonces que la gente que se dedica a investigación se desarrolla como que se especializara en una sola línea de investigación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va adquiriendo con cada investigación conocimiento ampliado sobre el tema hasta volverse lo que es un experto. Y de eso se trata una maestría, ¿verdad? De volverse uno experto en cierta área. Pues de alguna manera ustedes al final de sus 3 años tendrían que ser expertos en la línea de investigación que hayan escogido, ¿verdad? Y no que uno tenga que estarles corrigiendo a los R3 ya en etapa final, ¿verdad? Y todavía no tengan definido cuál era la línea de investigación que habían escogido, ¿verdad? Y a veces se topa uno con eso, ¿verdad? Que le dicen es que el doctor fulano de tal, que es especialista en esta rama de la pediatría, me sugirió el tema, ¿sí? Pero tú debieras de ser un experto en esa línea de investigación, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vayan pensando desde ya cuál va a ser la línea de investigación, el área específica de la pediatría en la cual ustedes quieren desarrollarse como investigadores, ¿ok? Bueno, eso es línea. Ahora miremos niveles de investigación. Obviamente, yo ya tengo establecida mi línea hacia donde quiero caminar. Entonces, ahora tengo que saber, es como que yo estoy viendo una piscina, ¿verdad? De diferentes profundidades. Ahora yo voy a decidir qué tan profundo me quiero sumergir siguiendo esa línea de investigación. Ahí estamos hablando entonces de qué? De niveles de investigación. Estos establecen la profundidad que pretendemos lograr en la línea de investigación, ¿verdad? Y depende también de la pregunta de investigación, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que me estoy cuestionando. Si yo solo quiero buscar una asociación, por ejemplo, entre premadurez y heterocolitis necrotizante, que les había puesto de, de ejemplo, pues siguiendo la misma línea, estoy yo tratando de buscar una correlación y asociación, y eso es un nivel, como que me metiera en la piscina hasta la cintura, pero si yo me quiero meter hasta el cuello o sumergirme en algo más profundo, ya voy a buscar yo una relación causal, ¿ya? O sea, siguiendo la misma línea de investigación, yo me metí en un nivel más profundo, me metí a lo más profundo de la piscina porque estoy estableciendo una relación causal. Y cuando yo ya hago un ensayo clínico controlado, yo ya estoy en las profundidades de mi línea de investigación. Hay niveles de investigación que yo debo conocer, ¿verdad? Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué queremos hacer? ¿Qué estrategia de investigación voy a utilizar siguiendo el nivel? ¿Qué tan profundo me quiero sumergir yo en lo que es el conocimiento? Solo quiero explorar, voy a hacer un estudio cualitativo explorando, digamos, cuando llegaron ustedes a la pediatría del Hospital Roosevelt a conocer, ¿verdad? Lo primero que hicieron fue ir a explorar dónde está el baño, dónde está el laboratorio, dónde está el cuarto de residentes, dónde está el comedor, dónde está la emergencia, para los que no conocían, ¿verdad? Y para los que conocían cuando eran externos o estaban en segundo o tercero de la carrera, ¿verdad? Solo exploratorio, es muy superficial. Otro nivel sería que yo ya me pusiera a describir, ¿verdad? Y yo ya pudiera exponer la pediatría del Hospital Roosevelt de esta manera, tiene tantos servicios, con tantas camas, hay tantos baños, hay un área para docencia, hay una oficina encargada de lo que es administrativo, etcétera. Yo estoy describiendo un fenómeno. Podría yo asociar dos variables en una investigación, ya me voy profundizando.
podría hacer una correlación en cuanto al tiempo, ¿verdad? Relacionado con dos variables. O podría establecer una causa-efecto, ¿verdad? Por ejemplo, el estudio del hábito de fumar como causa de cáncer pulmonar, primero tuvo que haber pasado en esa línea de investigación por una correlación, por una asociación entre fumar, por una descripción de los pacientes que fumaban, ¿verdad? Y tenían cáncer, y por un estudio exploratorio de donde descubrieron, se les prendió la luz de algo, ¿verdad? Pero al final se logró avanzar en esa línea de investigación y ahora ya sabemos de que el hábito de fumar no solamente está asociado, sino que es causa de cáncer pulmonar. Ahí yo ya me profundicé en lo que es la línea de investigación, ¿verdad? Podríamos derivar de eso aplicaciones terapéuticas o predecir pronósticos, ¿verdad? Y todo está en la misma línea de investigación, pero con diferente nivel de profundidad. Miremoslo acá. Esto se lo tienen que saber, ¿verdad? Porque de ahí me ponen hipótesis donde no deben de ir o me están haciendo tratamientos estadísticos que no corresponden al nivel de investigación. Nivel exploratorio. Ya les di un ejemplo. Es el nivel más elemental. Es lo que se conoce como investigación cualitativa. Las encuestas de opinión, la medición de resultados, los primeros estudios que se hicieron de COVID en Wuhan eran exploratorios, ¿verdad? Parecía que había un fenómeno importante que se estaba dando en el territorio de Wuhan, era exploratorio, pero mucho era cualitativo. ¿Y usted dónde estuvo? Estuve en el mercado de Wuhan. ¿Y usted? No, yo trabajaba a 2 cuadras del laboratorio biológico de Wuhan. Ah, bueno, eso es un estudio exploratorio. Ya luego vienen los descriptivos, los relacionales, los explicativos, los predictivos y los aplicativos. Miremos cada uno de ellos. Exploratorio, dijimos, son los cualitativos, los más elementales. Los descriptivos, que van a ser, de alguna manera, la gran mayoría de estudios que hacemos nosotros, ¿verdad? Nosotros, por el nivel en el que estamos en el hospital, hacemos mucho estudio descriptivo y mucho estudio relacional. Estudios explicativos hacemos menos, porque son los famosos ensayos clínicos controlados, que requieren pasar por un comité de ética, que muchas veces les retrasa. Entonces, para alguien que se dedique a investigación, él sí puede hacer ensayos controlados, pero para alguien que está haciendo una maestría y que no le va a dar tiempo en los 3 años, no nos metemos mucho a hacer estudios de ensayos clínicos controlados, ¿verdad? Pero esa es la razón. Entonces, ¿qué hacemos con el descriptivo? Describimos, determinamos o estimamos, ¿verdad? Cuando estamos en el nivel relacional, aquí sí estamos asociando dos variables. Comparamos. Comparar está hablando de dos variables, ¿verdad? Por ejemplo, ahí sí, asociación de premadurez y enterocolitis necrotizante, ¿verdad? O correlación de alimentación con fórmula y desarrollo de NEC. Estamos correlacionando dos variables, si se dan cuenta. Podemos medir también la fuerza de asociación, ¿verdad? La mayoría de los estudios que se hacen son relacionales. Estamos luego en el nivel explicativo. Aquí ya establecemos una relación causal. Si se dan cuenta, aquí solo buscamos una asociación, pero yo no digo que haya una relación causal. Aquí solo estoy diciendo, parece que hay una asociación entre ser prematuro y desarrollar NEC. En cambio, aquí sí ya estoy tratando de demostrar que existe una relación causal, como el ejemplo que les ponía, ¿verdad? Del hábito de fumar y desarrollo, por ejemplo, de cáncer pulmonar, ¿verdad? Ahí sí ya se estableció una relación causal, pero eso solo puede ser con un nivel explicativo de investigación, ¿verdad? Y por eso los verbos que utilizamos son evidenciar, demostrar y probar. Más arriba estaría el nivel predictivo, ¿verdad? A veces nos encontramos con protocolos que dicen queremos medir la eficacia del cuantiferón. Ok, pero lo que estás haciendo es un estudio descriptivo, no puedes medir la eficacia con un estudio descriptivo porque estás a este nivel y no estás en el estudio predictivo. Aquí necesitarías también un ensayo clínico controlado. Y por la metodología, pues no se te puede aprobar este tema de investigación, ¿verdad? Son cositas que no se les tienen que pasar a la hora que ustedes elaboren su protocolo, ¿verdad? Aquí medimos eficacia de un medicamento o de una prueba, la efectividad, ¿verdad? De un tratamiento, el pronóstico, ¿verdad?
¿Cuál es el pronóstico del cáncer de tiroides estadio 4? Lo estamos estudiando, ¿no? De nivel predictivo. Y por último, lo que es el aplicativo, que es como la retroalimentación que nos da la ciencia, ¿verdad? Los estudios, digamos, que se realizan ya en poblaciones que están sujetas, por ejemplo, a una conducta terapéutica y nosotros estamos tratando de evaluar o de calibrar para establecer una norma, ¿verdad? Eso es en el nivel más superior. Ahora diríamos nosotros que los estudios exploratorios son de calidad inferior a los aplicativos. En ninguna manera. Todo va a depender otra vez de qué? De la línea de investigación. Ejemplo, cuando empezó la pandemia de COVID, la mayoría de los estudios era exploratorio y después descriptivo. Solo estaban describiendo el fenómeno. ¿Y por eso eran menos importantes? No, definitivamente que no. Eran tan importantes como un estudio de ensayo clínico, pero por el nivel, digamos, por la línea de investigación que se está desarrollando, en ese momento era lo que correspondía, hacer estudios descriptivos. O sea, en otras palabras, no está mal que hagamos estudios descriptivos si la línea de investigación nos lo permite, ¿verdad? No me vayan a hacer un estudio descriptivo de neumonía bacteriana, porque eso ya está estudiado hasta la sociedad, pues, ¿verdad? No haga caracterización de la neumonía bacteriana en niños. Eso ya está estudiado. Eso hasta un niño de sexto primaria ya tiene una idea de qué es eso, ¿verdad? Entonces, ahí la línea de investigación ya está muy profundizada, está muy estudiada. Tendrían que buscar otro nivel si van a estudiar ese tema y ser más específicos en cuanto al tema, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Muy bien. ¿Quién ha oído hablar del famoso estudio de Framingham? Es un estudio que tiene más de 50 años. Es un estudio de cohortes, como vamos a ver más adelante, pero ¿qué pasó en estos 50 años por todos los niveles de investigación? Desde el exploratorio en los años 30, ¿verdad? Nos empezaron a dar cuenta que habían personas que se morían de enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Y que habían algunos factores que llamaban la atención, pasando a los descriptivos, ¿verdad? Donde se empezaron a describir ya las caracterizaciones de la enfermedad cardiovascular, de la arteriosclerosis, de la hipertensión arterial, del infarto, etcétera, ¿verdad? Para luego pasar al nivel correlacional, donde ya se encontraron asociaciones o correlaciones. Por ejemplo, en 1974, la vinculación entre diabetes con enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Y ya fue a partir de 1977 que ya los estudios de correlación fueron pasando al nivel explicativo, ¿verdad? Ya estábamos nosotros determinando lo que era causa y efecto, que es hasta la fecha. Dice que ese estudio todavía no ha terminado, es un estudio larguísimo de más de 50 años y hasta ahorita se están muriendo los últimos, los más viejitos, los que se habían enrolado en el estudio. Y eso se los digo porque si alguien quiere hacer un estudio de cohortes, pues tiene que considerar que los estudios de cohortes son muy largos, ¿verdad? Estamos esperando el aparecimiento de la enfermedad a través del tiempo, empezando con individuos sanos, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces vamos a establecer la estrategia, ¿verdad? El enfoque que le vamos a la investigación, dependiendo de la profundidad o nivel de investigación que yo quiero. Investigación cualitativa, ya dijimos, tampoco hacemos para maestrías, aceptamos investigaciones cualitativas que son estudios exploratorios. Nos vamos entonces a la cuantitativa, que es la que puedo medir, la que puedo sumar, restar, dividir, multiplicar, sacar media, moda, mediana, etcétera, ¿verdad? Sería investigación cuantitativa, ¿verdad? Y que sería de los descriptivos para arriba. Y por supuesto que también hay mixta, ¿verdad? Estos son los enfoques de investigación actuales. Bueno, entonces ahora hablemos de tipos de investigación. Espero haber sido claro entonces en lo que es la línea de investigación, el nivel de la investigación y ahora miremos tipos de investigación. Los tipos de investigación los podemos dividir en varios grupos, de acuerdo a la finalidad. Si lo que yo quiero es describir, pues entonces va a ser descriptivo. Si yo quiero establecer relación causal, por ejemplo, con hipótesis, entonces va a ser analítico. Los estudios analíticos no son los que tienen hipótesis, no. Los estudios analíticos son aquellos en los cuales yo estoy tratando de buscar al menos una asociación e idealmente una relación causa-efecto, los analíticos, ¿verdad? En cuanto a la secuencia temporal, pues pueden ser transversales o longitudinales. En cuanto al control de asignación a los factores de estudio,
Observacional, yo no estoy interviniendo, o experimental. En cuanto al inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos, aquí estamos hablando en cuanto al tiempo. Imagínense al investigador en el kilómetro cero, ahí en el Palacio Nacional, bueno, en la hora cero, ¿verdad? En relación, si yo miro para atrás y me voy al pasado, va a ser, ¿qué? Retrospectivo. Y si de aquí yo sigo hacia el futuro viendo cómo se desarrolla un fenómeno, mi estudio va a ser ¿de qué tipo? Prospectivo. ¿Estamos ahí? Muy bien. En cuanto a la finalidad, los descriptivos, dijimos, son los que son utilizados con una finalidad descriptiva, no buscan relación causa-efecto. Generalmente no tienen hipótesis, no todos, ¿verdad? Algunos pueden tener, pero la gran mayoría, por ejemplo en el hospital, no se les pide hipótesis a los estudios descriptivos. Podrían tener, pero en términos generales no se utilizan. Pero sí sirven para generar hipótesis etiológicas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy describiendo un cuadro de neumonía muy específico que se da en pacientes con SARS-CoV-2, yo ya puedo generar una hipótesis y a buscar una asociación de dos variables. Por ejemplo, podría buscar la asociación entre grupo A positivo y el desarrollo de neumonía severa en pacientes con COVID, ¿verdad? Ahí estoy tratando de buscar una asociación, que eso ya sería analítico, pero si yo solo estoy describiendo las características de un paciente con una neumonía severa y dentro de esas características que tiene grupo A, simplemente estoy en etapa descriptiva. Y de ahí podría generar yo una hipótesis para un estudio analítico futuro. ¿Se entiende eso, verdad? No es requisito que tenga hipótesis, pero sí me sirve mucho para generar hipótesis. O sea que sí son estudios valiosos. ¿De acuerdo? Analíticos. La finalidad que es evaluar una relación entre un factor de riesgo y un efecto. O sea, aquí otra vez establecer lo que es la relación causal. Analítico, ¿verdad? En cuanto a la secuencia temporal, se confunden mucho en esto los residentes, ¿verdad? ¿Qué es un estudio transversal? Un estudio transversal es como que fuera una foto, una instantánea que yo tomé en un momento determinado. El ejemplo típico es la encuesta que se hace antes de las elecciones, ¿verdad? Ahí el día tal se hizo una encuesta y decía que iba a ganar Joe Biden, ¿verdad? El día tal, el día 20 de octubre, por ejemplo, ¿verdad? Es una instantánea. Eso no lo puedo yo traspolar al día siguiente o al día anterior o dentro de 15 días. Entonces, los estudios transversales son aquellos en los cuales el individuo que está siendo sujeto de estudio es evaluado una sola vez. Eso sería transversal, ¿verdad? Por lo tanto, no puedo yo establecer una relación causal. ¿Por qué? Porque no estoy siguiendo al paciente, sino solo estoy describiendo la instantánea del momento en que hice mi estudio. ¿De acuerdo? Al final de cuentas, lo que estoy haciendo yo es, en esa instantánea me salió el factor de riesgo y la enfermedad juntos, ¿ya? Y lo estoy describiendo como un fenómeno que se dio en un momento determinado. Entonces, se definen como transversales aquellos en los cuales el individuo es evaluado una sola vez en la investigación. Por otro lado, si yo le voy a dar una secuencia temporal de seguir al paciente y lo voy a evaluar hoy que ingresó en la emergencia, mañana que estaba en pisos, dentro de 7 días cuando egresa, y al mes, por ejemplo, cuando ya lo vi en la consulta externa, entonces ya no estoy hablando de un estudio transversal, sino de un estudio ¿de qué tipo? Longitudinal. Es aquel en el cual yo sigo al paciente, y ahí sí podría establecer yo, por ejemplo, una incidencia, ¿verdad? Muy bien, en cuanto a la asignación de los factores de estudio, observacionales dijimos que no son controlados por el investigador solo se limita a observar y a medir, puede ser descriptivo o analítico, ¿de acuerdo? Y experimental, en el cual el investigador asigna un factor de estudio y lo controla a lo largo de la investigación. Aquí se busca relación causa-efecto. Todos son analíticos, y, por ejemplo, evalúan el efecto de las intervenciones terapéuticas y preventivas. El prototipo del ensayo experimental es el ensayo clínico controlado. Hay una variable que yo la modifico. Por ejemplo, al paciente del grupo A, tiene que ser 2 o más grupos, ¿verdad? Le voy a dar el medicamento que se usa de rutina, digamos un medicamento para la presión,
iversartán, por ejemplo, ¿verdad? Y al no le voy a dar uno nuevo, ¿verdad? Una nueva sal, un losartán o lo que sea, y voy a comparar con los dos. Voy a tratar de establecer una relación causa-efecto, ¿verdad? O establecer una diferencia entre los dos medicamentos, ¿verdad? A través de un experimento o un cuasi experimento, ¿verdad? No llegamos al 100% de ser experimentales, pero sí cuasi experimentales. El típico estudio experimental es el que hacemos nosotros en el laboratorio, donde agarramos a los ratones y manipulamos las variables que queremos, y hay una variable que es la específica en la cual yo voy a intervenir. Si yo no estoy interviniendo, sino solo estoy observando, el estudio es entonces ¿de qué tipo? Es observacional. Muy bien. Entonces, ¿qué dijimos, verdad? Prospectivos, aquellos en los cuales los pacientes se recogen en la medida que se van dando los fenómenos. Y retrospectivos, aquellos en los cuales el inicio del estudio es posterior a los hechos estudiados. ¿Cómo así? Yo lo que agarro es la papeleta, la historia clínica y reviso en la historia del paciente qué fue lo que pasó. El típico estudio retrospectivo es el de casos y controles, ¿verdad? Los datos se recogen de archivos, de entrevistas o de hechos sucedidos. Y los ambispectivos son una mezcla de retrospectivo y prospectivo. Entonces, miremos alguna clasificación de los diseños más habituales. Tenemos estudios descriptivos transversales, ¿verdad? Tenemos estudios descriptivos longitudinales. Tenemos estudios analíticos, observacionales, y tenemos estudios analíticos experimentales, ¿verdad? Creo que no vale la pena redundar en esto, se entiende bien, ¿verdad? Que cada uno va a depender de cómo haya yo diseñado, digamos, el estudio para esta investigación, ¿verdad? Aquí lo tenemos de alguna manera resumida. Exploratorios, la mayoría son cualitativos. Luego tenemos los deductivos, que son los descriptivos. Vamos deduciendo lo que está pasando, que también se les conoce como descriptivos, ¿verdad? Y los explicativos. Los explicativos también se les llama analíticos, ¿ok? Dentro de los descriptivos tenemos los transversales, la instantánea que les decía, y los longitudinales, si yo sigo a mi paciente. Estos pueden ser retrospectivos o prospectivos. La mayoría de los longitudinales son prospectivos. Vamos hacia el futuro. ¿De acuerdo? No es lo mismo prospectivo que longitudinal. Lo de longitudinal tiene que ver las veces que yo evalúo a mi paciente. Vámonos del otro lado. Aquí están entonces los descriptivos, ¿verdad? Deductivos. Aquí están los analíticos o explicativos. Y estos los podemos dividir ¿en qué? En no experimentales y en experimentales, ¿verdad? Donde intervenimos en una variable, por ejemplo, el ensayo clínico controlado. Y los no experimentales u observacionales, de los cuales los prototipos, eso no quiere decir que sean los únicos, son los prospectivos, que serían los de cohortes. Ejemplo, el estudio de Framingham, ¿verdad? De riesgo cardiovascular. Prospectivos. O los observacionales retrospectivos, como los de casos y controles. Estudien bien esto, ¿verdad? Vuelvan a repasar esta clase para que les quede bien claro a la hora de su diseño, si lo van a hacer transversal o si van a seguir a su paciente, ¿verdad? Si lo van a hacer en cuanto al tiempo para atrás, buscando en su historia, o si quieren ver cómo se van dando los fenómenos en el futuro, llamémosle así, del paciente. Eso es bien importante, ¿verdad? Si solo están observando, si solo están describiendo, o si solamente, o si están interviniendo, ¿verdad? Que sería por este lado. Ténganlo bien claro. Si no, después se hacen bolas en el protocolo. Bueno, estudios descriptivos transversales. Típico, ¿verdad? El estudio de prevalencia. A ver, ¿quién me dice qué es la prevalencia? Los que hicieron el EPS ahorita. Plural. ¿Qué es una prevalencia? ¿Y en qué se diferencia de una incidencia? Acuérdense que el estudio transversal es en un momento determinado. El individuo solo una vez es evaluado, ¿verdad? ¿Quién se anima? Muy bien, el estudio de prevalencia está demostrando los casos nuevos más los casos que ya existían. O sea, el total de casos en un momento determinado. Esa es una prevalencia, ¿verdad? Las series de casos transversales, ¿verdad? En donde yo voy a escribir una serie de
casos que se están dando en una ciudad, en una localidad, en una sala de un hospital, etcétera, en un momento determinado. Son las series de casos, ¿verdad? La evaluación de pruebas diagnósticas, obviamente, son transversales, ¿verdad? Los de concordancia, en los cuales lo que se busca es, digamos, poner a varios grupos de profesionales de acuerdo en cuanto a una conducta terapéutica. Es un estudio de concordancia, es un estudio transversal. Los estudios de asociación cruzada, donde yo estoy agarrando dos variables, aquí estaríamos hablando entonces de un nivel de ¿qué? Correlacional, porque estoy buscando yo una asociación, ¿verdad? No es un nivel descriptivo, sino correlacional, pero a nivel transversal, ¿verdad? La asociación cruzada es más correlacional que descriptiva. Y otros estudios transversales descriptivos, ¿de acuerdo? Los longitudinales, estudios de incidencia. Yo les decía, la incidencia es el aparecimiento de nuevos casos, ¿ya? Nuevos casos, tantos casos nuevos detectados en el transcurso del mes de noviembre, eso sería una incidencia. La descripción de los efectos de una intervención no deliberada, ¿ya? O la descripción de la historia natural de una enfermedad. Yo voy describiendo cómo va evolucionando la enfermedad. Eso sería un estudio longitudinal, pero descriptivo. Vamos a los analíticos, observacionales. Acuérdense, observacionales, no experimentales. Si a mí me dicen qué nivel cuál tiene más grado de evidencia, un estudio analítico o un descriptivo, yo tengo que decir un analítico. Pero entre los analíticos hay observacionales y experimentales. No me canso de insistir porque les tiene que quedar bien claro. Entonces, el prototipo del estudio observacional analítico, en el cual busco yo asociación o relación causal, el típico es el de cohortes, ¿verdad? En el cual yo voy de una manera prospectiva, puede ser también retrospectivo o ambispectivo, ¿verdad? Pero en términos, el clásico es prospectivo, buscando el aparecimiento de la enfermedad en alguien que ha sido expuesto a un factor de riesgo. Ese sería un analítico observacional. El de casos y controles, voy del efecto a buscar la causa retrospectivamente. Y los híbridos, ¿verdad? Los ensayos controlados ya serían entonces, ¿qué? Analíticos, pero no observacionales, sino analíticos experimentales. Ensayos controlados, como los clínicos en paralelo, los cruzados, los comunitarios, ¿verdad? Ecológicos, ensayos no controlados. Hay estudios que no se pueden hacer con un grupo control, ¿verdad? Por ejemplo, los ensayos antes y después de una intervención y los ensayos que tienen un control externo. O sea, hay una serie de diseños de ensayos controlados que no vamos a profundizar porque no hacemos tantos de estos, pero sí los tenemos que conocer cuando leemos literatura médica, ¿verdad? Porque muchos estudios son ensayos clínicos controlados. Leemos mucho metaanálisis de ensayos clínicos controlados, que eso lo vamos a ver un poquito más la otra semana. Aquí miramos algunos sinónimos, no me voy a detener en todos, pero ahí lo leen con detenimiento ya en su casa, ¿verdad? Por ejemplo, el ensayo clínico en inglés también se le conoce como clinical trial, ¿verdad? El ensayo de campo, el field trial, ¿verdad? El ensayo ecológico. Ensayo comunitario de intervención, community intervention trial, ¿verdad? Esos son experimentales. Los observacionales, por ejemplo, el cohort study, ¿verdad? Que es el estudio de cohortes. También estudio prospectivo. Aquí están sus definiciones, ¿verdad? Prospective study, follow-up study, concurrent study, incidence study, longitudinal study, ¿verdad? Pero eso refiere a los mismos términos en español. Cohortes históricas. Y aquí hay una serie de sinónimos que ahí los leen porque así los van a encontrar ustedes cuando vayan a revisar la literatura, que la gran mayoría es inglés. Esa es la otra cosa, ¿verdad? Tienen que dominar el inglés si quieren ser buenos pediatras, ¿verdad? Para mantenerse al día tienen que saber leer bien inglés, por lo menos literatura científica, ¿verdad? Bueno, a ver, estudios de cohortes. Ya les puse el ejemplo de Framingham. ¿Es un estudio prospectivo o es retrospectivo? Es prospectivo, longitudinal, ¿verdad? Yo voy a seguir al paciente hacia el futuro, ¿ya? Lo voy a seguir varias veces, lo voy a medir. El típico ejemplo del ensayo de Framingham, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una cohorte? Una cohorte es un grupo de sujetos que tienen una característica común. Por ejemplo, todos los pacientes, todos los neonatos de
de la unidad en el Hospital Roosevelt tienen una característica que son neonatos, ¿verdad? A los cuales los voy a dividir en dos cohortes, o sea, en dos grupos. Unos que están sujetos a un factor de exposición y otros que no están sujetos al factor de exposición, y los voy a seguir en el tiempo, hacia el futuro, para ver las diferencias que hay entre los que estaban expuestos al factor teórico de riesgo y los que no estaban expuestos, ¿verdad? Realmente el estudio de Framingham lo que se hizo fue agarrar población sana, jóvenes y viejos, pero digamos una población, una cohorte norteamericana, a la cual se siguió durante 10, 20, 30 hasta que se murieron. Lo siguieron toda la vida y ahí se fueron viendo cómo fueron apareciendo, digamos, arteriosclerosis, hipertensión, etcétera, por ejemplo, en la gente que era sedentaria o en la gente que fumaba o en la gente que tenía altos los niveles de triglicéridos, etcétera. Esos factores se fueron probando a través de la historia, ¿verdad? Se fue desarrollando la enfermedad hacia el futuro, pero se empezó con individuos que sanos. Importantísimo en los estudios de cohortes, ¿verdad? ¿Podríamos entonces estimar la incidencia? Sí, porque estoy empezando de cero. Estoy empezando con individuos sanos. Y la medida que yo voy a utilizar es el famoso riesgo relativo, el RR. El RR no lo uso yo para estudios retrospectivos, lo utilizo para estudios prospectivos, ¿verdad? Que es el riesgo de presentar la enfermedad en los sujetos expuestos en relación a los no expuestos. Eso lo vamos a ver con más detenimiento la otra semana, ¿ok? Puedo medir magnitud de asociación, que tanta asociación hay, ¿verdad? La fracción o proporción atribuible de los casos de la enfermedad debido a que se expusieron, las diferencias de incidencias, etcétera, ¿verdad? Aquí está diagramado. Es una gran cohorte, ¿verdad? Que la divido en dos. Unos que estuvieron expuestos, por ejemplo, estos fuman, estos no fuman, ¿verdad? Y estos voy a verlos yo en el futuro, por ejemplo, madres fumadoras, quiero verlos en el futuro, quienes tienen, por ejemplo, niños con bajo peso y niños con peso normal. Y eso lo voy a comparar con el otro grupo, que eran las madres no fumadoras, a las cuales los voy a seguir yo en el futuro para ver quiénes desarrollan también niños con bajo peso y niños sin bajo peso, ¿verdad? Y al final voy a comparar estos cuatro grupos con base a la exposición o no al factor de riesgo que yo estaba investigando. Un estudio muy bonito, solo que hay que darle su tiempo. Si fuera en el embarazo sería fácil porque solo hay que seguir los 9 meses, pero si es factores de riesgo cardiovascular, los tengo que seguir hasta que se mueran, ¿va? 40, 50 años, ¿ok? Entonces vamos hacia el futuro, ¿de acuerdo? Muy bien, estudios de casos y controles. Aquí vamos, ya dijimos, del efecto a buscar las posibles causas en la historia del paciente, ¿verdad? Entonces agarramos un grupo que son los que tienen la enfermedad de estudio, enfermos, digamos, y es a los que los voy a llamar yo casos. Y otro grupo que tiene que ser idéntico a este grupo, solo que diferenciándose que no están enfermos, ¿verdad? O no tienen el factor que yo quiero investigar, al cual los voy a llamar yo controles. Y en ambos grupos voy a estudiar yo el factor de estudio. Pero ¿qué voy a hacer si ya, digamos, ya tengo el grupo de los casos, de los que están enfermos? Lo que voy a hacer es revisar en su pasado qué factores de riesgo pudieron incidir en que estos se enfermaran versus los controles que no se enfermaron, ¿verdad? Este sería el estudio de casos y controles. Empezamos con los casos, que son los enfermos, y los comparo con los controles, que es un grupo idéntico a este, pero que no están enfermos. Ojo, ¿verdad? Muchos hacen estudios de casos y controles durante la residencia, y donde tienen más problemas es en definir el grupo control, porque yo no puedo comparar peras con manzanas. Si, por ejemplo, mi estudio son pacientes con enterocolitis necrotizante, ¿verdad? Prematuros, yo no los puedo comparar con pacientes sanos de 9 meses de edad, ¿verdad? De 7 libras, porque no puedo comparar peras con manzanas. En otras palabras, los estudios de casos y controles tienen mucho más sesgos que yo no puedo controlar y que debería minimizar que los estudios de cohorte, ¿verdad? En el ejemplo que les estoy poniendo, ¿qué tendría que hacer? Un grupo idéntico a este, pero que no desarrollaron NEC, ¿verdad? Entonces, mi grupo control sería pacientes que no tienen NEC, pero que tienen todas las características. Son de bajo peso, son prematuros, estuvieron en el intensivo, tuvieron lactancia igual a este grupo, pero no tenían NEC.
Y entonces me voy a ver en su historial para atrás para buscar los factores de riesgo, ¿verdad? Y ver si había algún factor de exposición que hiciera que estos desarrollaran enterocolitis. Por ejemplo, pues eran prematuros, dijimos, tenían enterocolitis necrotizante, tenían bajo peso al nacer, se les dio lactancia mixta, pero por ejemplo estos tenían poliglobulia, por ejemplo, ¿verdad? Versus otros que no tenían poliglobulia. Al final podría yo formular de que la poliglobulia podría ser un factor de asociación relacionado con NEC en niños prematuros. Por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo que se me acaba de ocurrir de cómo sería un estudio de casos y controles. Pero donde voy a ir a investigar en dónde es entonces, en la papeleta, es decir, en la historia del paciente. Son siempre retrospectivos, ¿de acuerdo? Podemos medir proporciones, intensidad y duración de la exposición, y la medida de asociación es el OR, el odds ratio, ¿verdad? Que es la fuerza de asociación o riesgo de padecer una enfermedad. Nuevamente lo vamos a ver bien la otra semana, el OR. Yo no uso OR para estudios prospectivos, en otras palabras, ¿verdad? Ni riesgo relativo para estudios retrospectivos. ¿De acuerdo? Los experimentales, pues ya dijimos, uno controla la variable de intervención, son analíticos, se busca relación causa-efecto, ¿verdad? Por ejemplo, el efecto de una intervención terapéutica o preventiva comparándola con otro en un grupo control, ¿verdad? ¿Qué ventajas tienen? Tengo absoluto control del factor de estudio. Si yo los asigno aleatoriamente a cada uno de los grupos, el que lo metía la variable de exposición, por ejemplo, el medicamento A versus el placebo, pues yo puedo controlar los factores pronósticos, ¿verdad? Dan una mejor evidencia de lo que es causa-efecto, y el problema que pueden tener es de que algunos pueden tener restricciones éticas, ¿verdad? No todos. Aquí sería ventajas y desventajas, ¿verdad? Porque sí tienen algunos problemas éticos, razón por la cual en el hospital casi no hacemos ensayos clínicos, ¿verdad? Que no les da tiempo, tiene que pasar por un comité de ética que tiene que aprobar, por ejemplo, un medicamento nuevo, ¿verdad? Entonces, por eso es de que no los usamos, ¿ok? Muy bien. ¿Están ahí? Quiero saber si están ahí, porque no sé si todavía sigo con la señal. Aquí estamos, doctor. Sí, Ok. doctor, aquí Sí, estamos. doctor, aquí seguimos. Sí, doctor. Sí, doctor. Seguimos, Sí, doctor. doctor. Aquí estamos. Bien. Aquí estamos. Gracias. Ok. Ensayos clínicos, ¿verdad? Pueden haber ensayos clínicos controlados y no controlados. ¿A qué se refiere el control o no control? Aquí yo tengo un grupo al cual no le estoy dando el medicamento con el cual lo estoy comparando. O sea, ensayo clínico sin control tiene menos evidencia científica que uno con un control, ¿verdad? Es decir, si estoy probando un nuevo medicamento, a uno le di el medicamento nuevo y al otro le di el de rutina o le di un placebo, ese es un ensayo controlado, porque tengo un grupo con el cual comparar, ¿ya? Ciego, doble ciego, triple ciego. ¿A qué se refiere eso? Ciego o doble ciego se refiere a que ni el paciente ni el médico sabe si le está administrando el medicamento o si le está dando el placebo. Entonces yo me ciego para que no haya un sesgo ahí de selección y que después eso vaya a alterar mis resultados, ¿verdad? ¿Y cómo lo hago yo eso? Con etiquetas, ¿verdad? La persona que pone las etiquetas no es la misma persona que administra el medicamento, y el investigador no sabe si le dieron el de etiqueta azul y el de etiqueta roja, o el número par e impar, etcétera. Al final no sabe si le está dando el medicamento o un placebo, porque eso podría causar un sesgo, ¿verdad? A eso se refiere también lo de etiqueta abierta o cerrada, al hecho de que yo sepa o no si le estoy dando el medicamento o el placebo, ¿verdad? La randomización es de que yo de una manera aleatoria distribuí en los dos grupos para que me queden más o menos homogéneos. No vaya a haber un sesgo de selección, ¿verdad? Debo buscar cuál es la pregunta primaria o el outcome, qué es lo que percibo yo, que quiero medir: mortalidad, efectividad, eficiencia, efectos adversos, etcétera. Tengo que saber cuál es el outcome, ¿verdad? Y cuando hay una diferencia significativa. ¿Cómo me sirve entonces esta tabla para diferenciar si tiene un grupo control o no? Si tiene grupo control, solo puede ser con asignación aleatoria, es decir, que de una manera al azar, utilizando una fórmula o un programa o una tabla aleatoria, de asignación aleatoria, estoy distribuyendo, buscando de que no me
haya sesgos a la hora de escoger a las dos poblaciones que voy a investigar, ¿verdad? Cuando tienen grupo control, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el ensayo clínico controlado, aleatorio, randomizado. Lo aleatorios, ¿a qué se refiere? Ya lo dijimos, cómo fueron distribuidos en el grupo A o en el grupo B. Controlado porque tiene un grupo control, ¿verdad? Y randomizados, pues también, porque fue de una manera al azar que se escogió eso, ¿verdad? También existen los ensayos no aleatorios, ¿verdad? Los estudios experimentales en los que la asignación se interviene se realiza por el azar, por ejemplo, en estos, ¿verdad? O existe un grupo de intervención, un grupo control, pero la asignación no se hizo de manera aleatoria, sería este grupo, el ensayo no aleatorizado, pero sí controlado, ¿de acuerdo? Y los estudios en los cuales no hay grupo control, ensayos no controlados, estudios de antes, después, estudios de intervención, ¿de acuerdo? Cuando busquemos la literatura, cuando revisemos, si queremos la mejor evidencia científica posible, hablando de, valga la redundancia, medicina basada en evidencia, yo voy a buscar los estudios que sean controlados, aleatorizados y randomizados. Eso es lo ideal, ¿verdad? Y mejor si es un metaanálisis de esto, ¿de acuerdo? Puedo analizar críticamente entonces estudios conociendo esta distribución, por ejemplo, utilizando el acrónimo PICO. ¿PICO qué se refiere? A población, qué tipo de intervención se hizo, qué tipo de comparación se hizo y el resultado outcome. Les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Con este PICO yo puedo hacer un análisis crítico de la literatura. Por ejemplo, ese es un estudio de Montini, ¿verdad? Que fue publicado en el British Medical Journal del 2007, ¿verdad? Y que se llama Tratamiento antibiótico para pielonefritis en niños. Ojo, miren el título chiquito, ¿verdad? Tratamiento antibiótico para pielonefritis en niños. Es un estudio multicéntrico, se hizo en varios hospitales, de manera randomizada, o sea, al azar, con grupo control, ¿verdad? ¿Ok? De no inferioridad. Aquí lo que se buscaba era al menos demostrar que no era inferior el tratamiento antibiótico que se escogió. Entonces, miremoslo pues. El objetivo, pongan atención, era comparar la eficacia. No me vayan a presentar un protocolo de eficacia porque no se lo rechazamos, ¿verdad? Eficacias para ensayos clínicos controlados. Comparar la eficacia del tratamiento de niños con pielonefritis utilizando amoxicilina más ácido clavulánico versus ceftriaxona parenteral, ¿verdad? Para traslaparlos después de unos días de tratamiento a amóxido con ácido clavulánico en la prevención de cicatrices renales. Aquí obviamente tengo que tener dos grupos y tengo que seguir a los pacientes, ¿verdad? Porque tengo que ver si hay cicatrices. Bueno, entonces ahí está el objetivo, ¿verdad? Acuérdense del acrónimo PICO. Diseño. Ensayo clínico randomizado controlado de no inferioridad y etiqueta abierta. ¿Qué quiere decir etiqueta abierta? Repito, que yo sé a quién le di amoxiclavulanato de entrada y a quién le di ceftriaxona de entrada. A eso se refiere, ¿verdad? Con un análisis por intención para tratar 244 niños que recibieron tratamiento oral y 258 que recibieron el tratamiento combinado. Miremos los resultados. Hubo cicatrices renales en gammagrafía en 27 de 197 del grupo oral, de los que recibieron amoxi de entrada, ¿verdad? 27 de 197. Y 36 de 203 del grupo con terapia combinada, ¿ok? Para un riesgo relativo de 0.8. Con un intervalo de confianza, ojo, ¿verdad? No vayan a presentar estudios sin intervalos de confianza, ¿verdad? Eso tiene que sacar ¿cómo se llama? Su desviación estándar y luego su intervalo de confianza en cualquier estudio analítico que presenten, ¿verdad? Con un intervalo de confianza entre 0.5 y 1.27. O aquí pareciera ser un factor protector, pero tengo un problema, que aquí está por debajo de 1 y aquí está por encima de 1, ¿verdad? El intervalo de confianza. Aquí es entre 0.5 y 1.27, por lo tanto, no puedo concluir de que sea un factor protector, ¿verdad? A pesar de que es menos de 0.8. Con medidas de desenlace secundario se observó que en las zonas de efervescencia fue de 36.9 horas, o sea, la zona en que bajó la fiebre versus 34, ¿verdad? Recuento de glóbulos blancos de 9.8 versus 9.5, porcentaje de cultivos estériles 185 de 186 versus 203, 204, riesgo relativo de 1, ahí no hay diferencia, ¿verdad? No es ni factor de riesgo ni factor protector. O sea, estos datos me indican que no había mucha diferencia. Pongan atención. Conclusión. La eficacia
Fíjense pues cómo concluyen, cómo va amarrado el título con el objetivo, con el diseño, con la metodología que se midió, ¿verdad? Con las conclusiones, ojo, para su trabajo de investigación. La eficacia del uso de antibiótico oral, o sea, amoximas, ácido clavulánico, comparado con el uso de antibiótico parenteral contra el LAPE, es que, ¿qué dicen ustedes? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Ya les expliqué aquí, ¿verdad? No hay diferencia, ¿verdad? Es decir, no es que sea más inferior, ¿verdad? Ni que sea mejor, ¿verdad? Porque no se encontró una diferencia, ¿ya? Pareciera que era factor protector, pero el intervalo de confianza atravesaba la unidad, entonces no, ¿verdad? Entonces, al aplicar el pico, tenemos paciente con problema, niños con pielonefritis, paciente de problema, ¿verdad? La intervención amoxi con ácido clavulánico, comparado con ¿qué? Pico, ¿verdad? PI, comparado con Ceftriaxone. Y el resultado, cicatrices renales. Al final encontramos de que no había diferencia entre utilizar amoxi con ácido clavulánico, al menos no era inferior, ¿verdad? Versus utilizar Ceftriaxone de entrada y después darles amoxi con ácido clavulánico, ¿ok? Esto solo para que tengan una idea de cómo se hace el análisis de la literatura, ¿ok? Muy bien, con eso estamos terminando prácticamente la clase de hoy. Sin embargo, tenemos 3 videitos cortos de no más de 5 minutos que necesito le pongan atención, ¿ok? Y que después van a tener la oportunidad de volver a ver, ¿ok? Vamos a ver, control, clic. No se me vayan a dormir. Clasificación de los estudios. Vamos a ver. Niveles de investigación. Esta clasificación de los estudios es una necesidad que surge a raíz de la definición de línea de investigación. Una línea no es más que la unión de muchos puntos. En investigación, cada uno de estos puntos representa a un estudio. Esto quiere decir que los estudios no se pueden realizar de manera aislada, sino que deben formar parte de una línea de investigación, la cual se origina en el descubrimiento del problema y termina en el planteamiento de su solución. Los niveles de la investigación son 6: exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo. 1. Nivel exploratorio. Se plantea cuando se observa un fenómeno que debe ser analizado. Por esto es fenomenológico. Su función es el reconocimiento e identificación de problemas. El nivel exploratorio desestima la estadística y los modelos matemáticos. Se opone al estudio cuantitativo de los hechos. Estas condiciones como hermenéutica. Los objetivos de la investigación son, por ejemplo, traducir, esclarecer, anunciar, declarar, interpretar. Se trata claramente de investigación cualitativa. 2. Nivel descriptivo. Describe fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia temporal y geográfica determinada. 2 términos claves para este nivel investigativo, y es que los hechos cambian según su localización geográfica y también cambian según el espacio temporal que estemos describiendo. Su finalidad es describir si estudiamos a toda la población o estimar parámetros si la estudiamos a través de una muestra. La estadística consiste en describir frecuencias si trabajamos con variables categóricas o promedios si trabajamos con variables numéricas. Se estiman parámetros con intervalos de confianza. Aquí tenemos los estudios de frecuencia de la enfermedad como incidencia y prevalencia. 3. Nivel relacional.
No se trata de estudios de causa y efecto. Comenzamos con esta afirmación porque suele confundirse con los estudios de causalidad. La estadística solo demuestra dependencia entre eventos. Así tenemos los estudios de asociación, en los cuales no podemos hablar de que esta relación sea de dependencia. La estadística es bivariada y nos permite hacer asociaciones como chi cuadrado, con sus respectivas medidas de asociación, y también correlaciones como la correlación de Pearson, con sus respectivas medidas de correlación. 4. Nivel explicativo. Explica el comportamiento de una variable en función de otra u otras. Por ser estudios de causa y efecto, requieren control. Y no basta con la estadística, deben cumplir otros criterios de causalidad. La estadística multivariada tiene como función descartar asociaciones aleatorias, casuales o espurias, entre la variable independiente y la variable dependiente. Por ejemplo, el test de Mantel y Hansel. 5. Nivel predictivo. Se encarga de la estimación de eventos generalmente adversos, de ocurrencia como la enfermedad, o en función al tiempo, como el tiempo de vida media. Se aplican técnicas estadísticas específicas como la regresión de Cox, las series de tiempo, el análisis de supervivencia de Kaplan-Meier y los riesgos de Hazard. 6. Nivel aplicativo. Plantea resolver problemas o intervenir en la historia natural de la enfermedad. Enmarca a la innovación técnica, como a la artesanal, industrial y a la científica. Las técnicas estadísticas en este nivel apuntan a evaluar el éxito de la intervención en cuanto a proceso, resultado e impacto. Para ello, debemos definir apropiadamente los indicadores requeridos para saber si hemos logrado obtener una mejora en función a estos denominados indicadores. Muy bien, vamos con el segundo. Tipos de investigación. Existen diversas propuestas para clasificar la investigación, pero solamente serán útiles aquellas que cumplan con las condiciones de exhaustivo y excluyente. En este sentido, solamente 4 pueden considerarse operativas. Según la intervención del investigador, los estudios serán con intervención, llamados experimentales, o sin intervención, denominados observacionales. Según la planificación de la toma de datos, si los datos con los que trabajamos son planeados, el estudio es prospectivo. Pero si los datos ya estaban registrados, el estudio será retrospectivo. Según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio. Si la medimos una sola vez, el estudio es transversal, pero si la medimos en 2 o más ocasiones, el estudio será longitudinal. Según el número de variables de interés, si el estudio tiene solamente una variable, el estudio es descriptivo, pero si tiene 2 o más, el estudio será analítico. Estas clasificaciones son exhaustivas porque no habrá ningún estudio que no pueda clasificarse en alguna de estas dicotomías. Y son excluyentes porque no habrá ningún estudio que pueda pertenecer a ambas categorías en estas 4 clasificaciones. 1. Según la intervención del investigador. Los estudios son observacionales y experimentales. Son observacionales si no existe intervención y los datos reflejan la evolución natural de los eventos. Todo esto ajeno a la voluntad del investigador. Y son experimentales
Si el investigador manipula la variable de estudio, por tanto son planeados, es decir, prospectivos. Se tendrá que hacer 2 mediciones, antes y después de la intervención, por eso son longitudinales. Y estas 2 mediciones tendremos que compararlas, por eso son analíticos. Y las modificaciones que encontremos en la segunda medida se deben a la intervención, por eso son explicativos. Son estudios de causa y efecto, además de controlados. 2. Según la planificación de la toma de datos. Los estudios son retrospectivos y prospectivos. Son retrospectivos cuando los datos se recogen de registros donde el investigador no tuvo participación y por tanto no puede tener la certeza ni dar fe de la exactitud de sus mediciones. Se conocen como datos secundarios. Los estudios son prospectivos cuando los datos necesarios para el estudio son recogidos a propósito de la investigación. Es el investigador quien realiza las mediciones. A estos datos se les conoce como primarios, y es que el investigador posee control sobre el sesgo de medición. 3. Según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio, los estudios son transversales y longitudinales. Son transversales si todas las variables son medidas en una sola ocasión. Por eso, si realizamos comparaciones, se tratan de muestras independientes o grupos paralelos. Y son longitudinales cuando la variable de estudio es medida en 2 o más ocasiones. Por eso, si realizamos comparaciones entre estas medidas, se tratan de muestras relacionadas. Son comparaciones antes-después. 4. Según el número de variables de interés, los estudios son descriptivos y analíticos. En los estudios descriptivos, el análisis estadístico es univariado, porque solo describe o estima parámetros en la población de estudio a partir de una muestra. Los estudios analíticos tienen por lo menos 2 variables de interés, por eso su análisis estadístico es bivariado. Estos estudios plantean y ponen a prueba hipótesis. Evidentemente, su nivel más básico establece la asociación entre los factores. Muy bien, ya vamos a terminar. La última. One of the great challenges in this world is knowing enough about a subject to think you're right. But Diseños de investigación. Un diseño es una estrategia metodológica y estadística desarrollada para alcanzar el objetivo de la investigación. Esto quiere decir que habrán tantos diseños como ideas de investigación se nos ocurran. Sin embargo, podemos agruparlos según el campo del conocimiento en el que se originaron. Así tenemos a los diseños epidemiológicos, experimentales, comunitarios y validación de instrumentos. Los diseños epidemiológicos se originaron en las ciencias de la salud, los experimentales en las ciencias naturales, los comunitarios o ecológicos en las ciencias sociales y la validación de instrumentos en las ciencias del comportamiento. 1. Diseños epidemiológicos. Sus 2 condiciones originales fueron que estudiaban los eventos adversos a la salud y lo hacían en poblaciones humanas. Estas 2 condiciones modularon la estrategia metodológica y estadística de los diseños epidemiológicos. Tenemos estudios descriptivos, como los estudios de prevalencia de tipo transversal y los estudios de incidencia de tipo longitudinal.
También tenemos estudios analíticos y aquí se encuentran los clásicos diseños de casos y controles y también el diseño de cohortes para el estudio de los factores de riesgo. Podemos hacer también intervención, aunque no se trata de experimentos verdaderos, porque se encuentran limitados por las normas éticas de la investigación en seres humanos. Tenemos como ejemplo a los ensayos clínicos y los ensayos de población. 2. Diseños experimentales. Sus dos condiciones originales fueron la intervención y la asignación aleatoria. Si se cumplen con estos dos requisitos a cabalidad, se trata de un experimento verdadero, pero no siempre se pueden cumplir. Así, por ejemplo, si la intervención que se realiza sobre las unidades de estudio no es a propósito de la investigación, sino que obedece a las necesidades terapéuticas del sujeto, estamos frente a un pre-experimento. Por otro lado, si no tenemos un grupo control, no es posible realizar la asignación aleatoria, tendremos que realizar por lo menos 2 mediciones sobre el mismo grupo, antes y después de la intervención. Entonces se trata de un cuasi experimento, el estudio autocontrolado sin control externo. 3. Diseños comunitarios o ecológicos. Sus características originales son: la unidad de estudio es la población y la fuente de datos es de tipo secundario. Tenemos a los estudios exploratorios, cuyo único propósito es buscar patrones espaciales o temporales que nos pueden sugerir temas de investigación. Se trata de investigación cualitativa. También podemos comparar parámetros poblacionales. Los diseños se denominan comparaciones múltiples y no se realizan en base a muestras. La unidad de estudio es la población. Y también tenemos a las series temporales, que analizan las variaciones temporales de los niveles de exposición a través del tiempo. Como ejemplo, la semana epidemiológica. 4. Validación de instrumentos. Se orientan a la identificación, definición y medición de un constructo. La palabra clave es constructo, variable subjetiva, característica subyacente. Se puede dividir en 3 fases: creación, evaluación y optimización. En la creación desarrollamos el concepto. Esto es cuando aún no ha sido definida la variable que deseamos medir. Antes de pensar en medir algo, primero debemos definir el concepto. En la segunda fase tenemos la evaluación y se refiere a la evaluación de las propiedades métricas del instrumento. Y es que su objetivo principal es poder detectar y descartar el concepto que se está estudiando. Finalmente, la optimización. La finalidad de utilizar un instrumento es que éste sea una herramienta útil a la hora de tomar decisiones, las cuales son siempre dicotómicas, y el error que debemos cometer a la hora de tomar decisiones debe ser siempre el menor posible. Muy bien, hemos terminado la clase. No sé si tengan comentarios. Como les digo, les voy a subir el PDF y el video para que lo vuelvan a ver. Estos días tómense su tiempo, relajados y relajadas, tómense su cafecito, vuélvanlo a ver, traten de entender bien todos los conceptos para que ya en enero tengan una idea de por dónde van a empezar su investigación. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Ok. Entonces, Angélica, ¿no? Doctor, disculpe solo, ¿dónde vamos a poder descargar o ver de nuevo esta clase o estos videos? Bueno, es que para los fellows hay un classroom donde están todos los R1, pero a los fellows se los voy a mandar yo directamente, ¿oíste? O si no, se los subo de forma de classroom. ¿De acuerdo? Pero ustedes los vamos a incluir en el otro classroom, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues entonces que tengan feliz tarde y aprovechen esta valiosa oportunidad. Nos vemos, adiós. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor.
Feliz tarde. Así como